Daniel capítulo 6 versos 20. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera y a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Algunos conocen acerca de esta historia. Estamos hablando de Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones. Una de las cosas que organizaron los enemigos de Daniel es buscar la forma que el rey aprobara un edicto donde todo aquel que adorara o hiciese petición a otro Dios que no fuera el rey, entonces fuese lanzado al pozo de los leones. Y la Biblia enseña que Daniel, cuando se dio cuenta de aquello, cuando se dio cuenta de aquel edicto, Daniel no se preocupó, Daniel no se inquietó por aquello, sino que siguió haciendo lo que continuamente hacía, y era orar a su padre. Y la Biblia enseña que lo hacía a través de un lugar mirando por la ventana en dirección hacia la ciudad de Jerusalén. Lo hacía 3 veces al día, oraba 3 veces diarias. Así que los enemigos de Daniel sabían muy bien lo que él hacía continuamente, y por eso optaron por aprobar un edicto firmado por el rey, sellado por el rey, que una vez que el rey sellaba un edicto no podía ser invalidado, ni el mismo rey tendría la capacidad de romper ese edicto. Entonces ellos lograron que el rey hiciera esto, y luego que lo hicieron, acusaron a Daniel de orar a otro Dios que no fuera su rey. Recuerde que en la antigüedad la mayoría de los reyes se consideraban dioses, y en este caso fue muy diferente, porque aunque él se consideraba Dios, tuvo que reconocer al Eterno, al Creador, al Todopoderoso. Y óigame bien lo que le voy a decir ahora. Esto no fue causa de la inquietud o del corazón del rey, fue porque hubo alguien que estuvo allí, que siempre representó al Creador y levantó su nombre en alto, y esto hizo que el rey reconociera a su Dios. De manera que una vez que fue lanzado al foso de los leones Daniel, Dios hizo algo, y fue tapar la boca de los leones para que no dañaran a Daniel. Ni siquiera un rasguño, ni siquiera con la pezuña lo tocaron. Imagínense, yo me imagino el ángel del Señor diciéndole a los leones: si ustedes se meten con este siervo, se van a meter en problemas. ¿Cuántos siervos del Altísimo hay aquí?
¿Cuántas siervas hay en esta mañana aquí? Aleluya. Él se encargará de tapar la boca de los leones. Pero hay algo en esta historia que me llamó la atención, aunque la había leído, la había estudiado en otras ocasiones. Hubo algo que cuando estaba leyendo me saltó y fue lo que me llevó a preparar este tema, y está en el verso 23. Vamos a leerlo de nuevo, el verso 22. Dice Daniel: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Mire todo lo que Dios hizo. Envió el ángel, cerró la boca de los leones, con el propósito de que no le hicieran daño a Daniel. Pero luego da la razón del por qué. Y dice: porque ante él fui hallado inocente. ¿Qué está diciendo Daniel? Daniel estaba diciendo la clave y la razón por la cual el Eterno había peleado por él. La razón por la cual el Creador había cerrado la boca de los leones. Daniel está revelándonos aquí la clave esencial por la cual el Señor se levanta por sus hijos. Y es que Él dice que ante Él, ante el Creador, ante el Señor, yo he sido hallado como alguien inocente. Alguien inocente. Y que cuando nos metemos en la historia y en cada una de estas expresiones, en cada una de estas palabras, lo último que estábamos cantando era que Él es santo y Él exige de nosotros también santidad. Daniel estaba diciendo: yo fui hallado inocente. Es decir, no se encontró ningún cargo en el cielo en contra de mi vida. Y recuerde que Daniel no era perfecto. No era perfecto. Daniel tenía sus errores también. Era humano, cometía errores. Pero en todo ello no era considerado como alguien que es pecador. Porque una cosa es que alguien cometa un pecado, un hijo de Dios, pero otra cosa es que alguien lo practique. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Está hablando de una práctica, alguien que se complace en la práctica. Pero Daniel expresa en ello: ante él fui hallado inocente. Lo primero que menciona es ante el Eterno. Diga: ante el Creador. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando del juez del universo. Juez. Porque lo que Daniel está mostrando aquí es un juicio. Lo que Daniel está hablando aquí, está hablando del juez, está hablando de que él fue prácticamente llevado a juicio. Y lo primero que expresa es al Creador. Porque nuestro comportamiento puede ser muy agradable delante de los hombres, pero lo que más importa es nuestro comportamiento delante del Creador, delante del Eterno. ¿Por qué? Porque delante de los hombres podemos mostrar muchas apariencias y muchas cosas, pero delante del Creador, ¿quién se esconde? ¿Cómo engañamos a Dios? ¿Cómo nos escondemos de Él? Así que hace mención en primer lugar del Creador, del Dios Todopoderoso. En primer lugar, del juez del universo, el cual no puede ser persuadido por ningún tipo de negociaciones. Hoy en día hay diferentes lugares donde se practica la injusticia y jueces por 4 lochas se venden. Pero el juez del que estamos hablando hoy es el juez del universo, y a él nada lo persuade ni lo cambia, sino alguien que esté en acorde al cielo, en inocencia delante de él.
Así que estamos hablando del Creador, estamos hablando de aquel que escudriña la mente y el corazón. Estamos hablando del Dios a quien nadie puede engañar. Nadie puede engañar. ¿Podremos engañar nosotros a Dios? No podemos engañarlo. Él sabe. La Biblia enseña que Jesús tiene los ojos como llama de fuego. Y que cuando habla de los ojos como llama de fuego, son ojos que conocen, que disciernen todo lo que hay adentro. Cuando nos miran, nos descubren el corazón. ¿Cómo se llaman esas máquinas que leen el corazón? ¿Cómo reacciona? Electrocardiograma. Bueno, leen cómo funciona el corazón, cómo está el corazón, las condiciones del corazón, pero no leen los pensamientos. No leen los pensamientos, aunque hay algunas máquinas ahora más avanzadas que están ya leyendo ciertas emociones. Una vez fui con Sofía a un lugar que de hecho nosotros tenemos una máquina de esa acá. Pronto la ponemos a funcionar. Y fui con Sofía a un lugar y ella puso la mano allí y comenzó a enviar las reacciones, las condiciones del cuerpo, del corazón, cómo funciona cada área del cuerpo, toda la anatomía del cuerpo. Y en una de esas, la muchacha que estaba atendiendo dice: ¿usted está enamorada? Gracias a Dios que ya habían declarado que tenía su novio y ya yo le había dado autorización. Si no, ahí la agarro. Pero Dios va más allá de aún lo que el hombre ha podido fabricar y crear. Conoce aún lo más profundo del corazón. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que divide, separa y discierne las intenciones del corazón. Porque hay cosas que al hombre se le escapa, hay cosas que a esas máquinas se le escapa, pero a Dios no hay nada que se le escape. A Dios no hay nada que se le vaya de las manos. Nosotros podemos estar mal con el diablo, con los demonios, con el sistema, pero que no estemos mal con Dios. ¿Me está siguiendo? A quien debemos buscar agradar continuamente es al Creador y no a la gente. Ahora, por supuesto, no estoy hablando fuera de los órdenes del matrimonio, la familia, todo tiene su orden, pero me estoy refiriendo a lo que es la relación hacia Dios, y en muchas ocasiones que nos lleva a meternos en problemas con la gente. Lo segundo dice, que expresa aquí: fui hallado. Diga, fui hallado. La palabra hallar indica encontrar, ver, hallar. Es decir, que cuando llegó el momento de la dificultad para Daniel, que posiblemente él pudo imaginarse que algo iba a suceder, pero él siguió haciendo su trabajo, buscando a Dios y orando a Dios por la ciudad de Jerusalén. De repente le hacen aquel, como hablamos nosotros aquí coloquialmente, aquel allanamiento a Daniel. Pero en el momento que lo hallaron, en el momento que lo encontraron, ya él en el cielo estaba siendo como un hombre inocente. Hay cosas que pueden llegar de manera sorpresiva. Hay cosas que pueden llegar de manera que no estamos esperando. Hay cosas que el enemigo va a tratar de levantar en contra de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu hogar. Él siempre está maquinando cómo dañarte. Satanás siempre está maquinando cómo destruirte. Siempre va a estar pensando:
Aun cuando tú duermes, Él está maquinando cómo dañarte al otro día. Y aun cuando estás durmiendo. Pero lo más importante aquí no es lo que el diablo piensa, no es lo que el diablo quiere hacer, no es lo que el enemigo está maquinando, no es lo que Satanás está tratando de hacer para destruirte, sino que cuando el ataque del enemigo venga, tú seas hallado inocente delante del Creador. La palabra inocencia allí indica sin culpa, limpio, puro. Esto nos indica que cuando vino el ataque en contra de Daniel, Daniel estaba en un estado de pureza delante de Dios. Estaba en un estado de integridad delante del Creador. Y es ahí donde radica el principio de la razón por la cual Dios está peleando por Daniel. Que aún en medio de la dificultad, para cualquiera de nosotros pensar, estar en medio de un lugar donde hay puros leones, que cuando de repente lo miran a uno, lo que están viendo es un buen muslo bien grande. Pero también tendrán que ver al Dios del cielo defendiéndonos. Entonces la clave de todo esto es que estemos en un estado de inocencia. Y esto nos habla de la condición en que estaba Adán en el huerto. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo, lo formó a su imagen y a su semejanza, pero lo creó en un estado de inocencia. Cuando hablamos de inocencia, estamos hablando de un estado que no estaba contaminado con el pecado. Esto nos indica que Dios está demandando de su iglesia la misma condición en que estaba Adán. Y si Daniel, oiga bien, si Daniel, sin tener el Espíritu Santo en él viviendo, sin tener el hablar en lengua, sin tener la revelación que nosotros tenemos hoy en día, sin tener la palabra a la mano, porque ellos tenían algunos pergaminos, pero otras cosas no la tenían y otras cosas se escribieron después, logró mantenerse en integridad, en estado de inocencia. Esto nos indica que usted y yo más rápido tenemos que hacerlo, porque tenemos el Espíritu Santo. Vamos, dile al que está a su lado: no hay excusas para Dios. Lo que alguien pueda tratar de decir para indicar que no puede, no es válido. Porque la Biblia, su Biblia y mi Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da fortaleza. Y aun cuando has querido guindar los guantes, Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo y te dice: aquí estoy para multiplicarte la fuerza aunque no tengas ninguna, para darte fortaleza aunque no sientas fortaleza. Ese es nuestro Dios. Pero la clave de todo esto es mantener una actitud de integridad. Y que cuando hablamos de la doctrina, por ejemplo, del arrebatamiento, la Biblia enseña que el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. Cuando Dios le da la orden a Moisés acerca del sacerdocio y le habla a Aarón después que los hijos de Aarón habían muerto, Dios le dice a Moisés: le vas a decir a Aarón que va a presentar unos animales por él para la expiación y otros por el pueblo.
pero esta es la indicación: debe colocarse la vestimenta de lino fino. Y dice la escritura textualmente, la vestimenta santa. Así literalmente se lo dice Dios a Moisés en el libro de Levítico. Dile que debe usar la vestimenta de lino fino, vestimenta santa. Y eso me llamó la atención, porque cuando vamos a Apocalipsis, la Biblia habla de aquellos que visten de blanco, visten de lino fino, y habla de santidad. En el mundo espiritual usted está vestido, y de acuerdo a la condición y la actitud del corazón se va a mostrar cómo está su vestimenta. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Está hablando de alguien que tiene una vestimenta, pero que la tiene bien. ¿Qué novia siga al altar con su vestimenta manchada? Ninguna. Por el contrario, cada novia que ha llegado al altar trata de llegar lo más espléndida, lo más linda, lo más bella, lo más arreglada. Así me llegó mi esposa. Se tardó algo para llegar, pero llegó. ¿Qué novia no se ha tardado para ver? Entonces, la iglesia debe estar en un estado de inocencia, esperando al Señor. Y estamos hablando, cuando hablo de inocencia, estoy hablando de pureza, estoy hablando de santidad, estoy hablando de integridad. Este hombre fue hallado inocente. Dice que fue encontrado inocente. Ahora imagínense que el Señor venga por su iglesia y debe encontrar su iglesia en santidad, en integridad. Debe encontrar su iglesia pura. Inocencia. Está hablando de que está exenta del pecado, que no está practicando el pecado. Ahora, esa es la condición que Dios demanda. La palabra inocente indica claro, limpio, puro. Es la condición de estar exento del pecado, libres del pecado. Y que cuando hablo de estar libre del pecado, estoy hablando de alguien que, aunque comete fallas, aunque comete errores, aunque peca, no estoy hablando de alguien que practica el pecado, sino que un desliz lo hizo. Pero hay gente que se deleita en el pecado. Hay gente que practica el pecado. Y estoy hablando de hijos de Dios, nacidos de nuevo, con el Espíritu Santo, hablan en lengua. Vamos, diga: ante Él tengo que ser hallado inocente. Ahora, si la Biblia dice que Cristo puede venir en cualquier momento, esto nos indica que tenemos que estar continuamente en un estado de inocencia, exentos del pecado, en santidad, en integridad, en pureza todos los días de mi vida. No solamente cuando voy a la iglesia. ¿Algo está aquí todavía? Libro de los Salmos, capítulo 32. Verso 1 en adelante, o el verso 2. Verso 2. Dice: bienaventurado el hombre. Ahí la palabra hombre se refiere a género humano, varón y hembra los creó Dios. Porque de repente alguien puede decir: eso es nada más para los hombres. No, es para los dos. Bienaventurado el varón o el hombre
a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que está diciendo. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Habla de contentamiento, habla de regocijo, y expresa que el hombre, la mujer, que no es culpada por el Eterno de iniquidad o de pecado, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque ante el juicio delante de Dios fue hallado inocente. ¿Qué persona a la cual se le emite un juicio y se le da la libertad plena no se alegra? Todo, hasta el más malo, dice gloria a Dios. Se contenta. Ahora dice el salmista: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de iniquidad. Es decir, lo contrario es que no encontró en él pecado, no encontró en él algo con que señalarlo y condenarlo. Por eso cuando hemos hablado acerca de la doctrina del arrebatamiento, hemos expresado que el momento doloroso va a ser para aquellas personas que se queden en la tierra. Pero para toda persona que se vaya al cielo o sea arrebatado, va a ser una alegría, va a ser un regocijo, va a ser una gran bendición. Vamos, señale al que está a su lado y dígale: nos vamos en el arrebatamiento. Aleluya. Ahora, ¿era bienaventurado Daniel o no? Claro, porque no fue el alimento de los leones en esa oportunidad. Y estos leones pueden representar todo lo que se ha levantado en contra de ti. Te han querido deshacer, desaparecer. Pero Dios ha tenido que cerrar la boca de los leones. Y por eso eres bienaventurado, eres bienaventurada, aleluya. Por eso tienes que regocijarte, por eso tienes que alegrarte. Cuando la gente habla y murmura en contra de mí, yo no me defiendo, yo los dejo quietos. Hay quienes me defienden. ¿Y quién me defiende? ¿Por qué? Porque si mi corazón está íntegro delante de Dios, yo no tengo que temer de nada. Ahora, cada vez que venga un ataque, por supuesto, tenemos que analizarnos cómo estamos. Y yo lo he hecho en ciertas ocasiones. Señor, ¿será que aquí estoy mal? Háblame y decime dónde está el asunto. Así que Daniel no era bienaventurado. Imagínense cuando la boca de los leones ni el dientico se le asomó. Hasta el rey se alegró cuando Daniel respondió: sí, mi rey, mi Dios al cual yo sirvo me ha guardado. Cerró la boca de los leones, envió su ángel toda la noche que me cuidara, que me protegiera. Ante él fui hallado inocente. Y literalmente y espiritualmente, en el sentido espiritual, le dio libertad dentro del lugar, pero literalmente salió de la celda. Ahora pregunte lo que pasó con los enemigos de Daniel. Y aquí le voy a soltar un principio de varios temas que he estado estudiando. La Biblia dice que después que sacaron a Daniel, el rey mandó a meter a los gobernadores que se ensañaron en contra de Daniel. Pero no solamente a los gobernadores, mandó a meter a sus esposas y a sus hijos.
principio, hay decisiones que podríamos llegar a tomar que pueden afectar nuestra generación, nuestra familia. Así que cada decisión que usted vaya a tomar tiene que estar pensando en su familia, tiene que pensar en su esposo, tiene que pensar en su esposa, tiene que pensar en sus hijos, tiene que pensar en sus nietos. El hombre, yo le preguntaba, Señor, pero si los que fallaron fueron ellos, ¿por qué van a meter a la mujer? ¿Por qué van a meter ahí a los hijos? ¿Será que la mujer en la casa le decía, qué bueno que haya metido a Daniel ahí? Posiblemente. ¿Será que los hijos, después que el tipo llegó a la casa, el gobernador, y de repente, bueno, estoy alegre porque hoy metimos a Daniel en el foso de los leones, ya no debe quedar pero nada de Daniel? Y de repente la esposa diría, hey, gloria a Dios. Estoy diciendo irónicamente porque hay gente que se alegra aún de lo malo de la gente. Y cuando Daniel salió, el rey dijo, tráiganlos a ellos, traigan sus esposas y traigan sus hijos. Cuando Coré se rebeló contra Moisés, ¿qué pasó? Se los tragó la tierra. Pero hay algo que está dentro de este principio, que todo lo que usted pueda hacer para Dios también va a bendecir su generación, va a bendecir su familia, va a bendecir sus hijos. Así que tome decisiones correctas. Aleluya. Así que dice el salmista, bienaventurado, diga bienaventurado, yo soy bienaventurado al hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Por qué Dios? Porque Él es el juez del universo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pedro y oiga lo que dice Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados. ¿Cómo fue hallado Daniel? Inocente. ¿Qué dice Pedro aquí? Procuren con diligencia. Diga diligencia. La palabra diligencia indica hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia, ser solícito. Y Pedro está diciendo, sean solícitos. ¿En qué? En que sean hallados por Él sin mancha. Debe haber prontitud en ello, en que seamos encontrados delante del Señor sin mancha, sin pecado, sin contaminación, sin culpa. Hay que ponerle diligencia. Diga diligencia. Eso no es algo que te va a caer del cielo. Y yo sé que del Padre vienen todas las cosas. Es algo que tú tienes que aplicar en tu vida, que yo tengo que aplicar en mi vida. Ser diligente para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos en esta tierra. No vivir para mí mismo, sino vivir ¿para quién? Para Cristo. Sigamos leyendo aquí. Dice que debemos procurar con diligencia
La palabra procurar indica también, tiene que ver con hacer esfuerzo en ser hallados por Él sin mancha, sin mácula, sin defecto, sin contaminación. Esa es la raíz de esta palabra. Sin mancha, sin mácula, sin contaminación, sin defecto. El cordero que se iba a presentar delante del Creador por la expiación de los pecados tenía que ser sin defecto, perfecto. Ahora, ¿cómo somos perfeccionados Dios? Nosotros, a través de la palabra. ¿Cómo Dios va perfeccionando nuestra vida? A través de la palabra. A medida que la recibimos, la practicamos, ella va perfeccionando nuestros corazones. Así que debemos ser diligentes para ser hallados delante de Dios sin mancha. Y dice otra palabra, e irreprensibles. Está hablando de ser hallado sin mancha, es ser hallado en una condición de inocencia. Porque cuando alguien, estoy hablando en un tribunal donde se aplica la justicia, cuando alguien es hallado inocente, se le da la libertad plena. No tiene nada que comparecer delante de ese tribunal porque se le dio la libertad. Ahora Pedro nos está diciendo que tenemos que aplicar la diligencia para ser hallados, ser encontrados por el Eterno. Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él venga por cada uno de sus hijos, cuando Él venga por sus redimidos, cuando Él venga por aquellos que fueron limpiados por la sangre del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Cuando Él venga por su iglesia que fue redimida, entonces ser hallada en esa condición sin culpa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y ser llevada al cielo. Y expresa la palabra irreprensible. ¿Qué indica irreprensible? Que no hay nada con que te puedan reprender. Cuando hay culpa, hay reprensiones. Pero está hablando de que seamos hallados irreprensibles, que no haya nada con que nos puedan reprender. ¿Qué fue lo que Jesús habló a las 7 iglesias de Apocalipsis? Les habló las cosas que hacían, pero las reprendió en diferentes cosas. A una le dijo: has dejado el primer amor. A otra le dijo, se le conoce como la iglesia mundana porque quería vivir en las cosas del mundo, o vivió en las cosas del mundo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. A la iglesia de Éfeso, esa es la primera que le dice: hey, has dejado tu primer amor. Pedro nos está diciendo que seamos encontrados como irreprensibles, que seamos encontrados inocentes. Pero en este caso, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso todas las buenas características que tenía. Eran trabajadores, tenían doctrina, sabían identificar quién era apóstol y quién no era apóstol, conocían muy bien las Sagradas Escrituras, pero habían abandonado el primer amor. Y el Señor las reprende, o los reprende, diciéndole: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dígale al que está a su lado: no te confíes de lo que haces para Dios. Necesitas tener tu encuentro diario con el Creador. Porque hay gente que piensa que por lo que hace está bien. Y Jesús aplaude lo que Éfeso hace, o la iglesia en Éfeso hace.
pero les reprende diciendo: hey, dejaron el primer amor. Esto nos indica que hay que mantenerse en el primer amor. A la iglesia de Esmirna, en la parte final, le dice varias recomendaciones. Dice: no temas, en el verso 10, en nada de lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Y luego le dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y ahí viene el ofrecimiento. Pero también había algunas reprensiones. ¿Por qué? Porque pensaban que eran ricos. Y esto nos enseña algo: que las posiciones económicas que podamos tener no tiene lineamiento, o no es por lo cual debemos medir nuestro nivel espiritual. No. Porque cuando hablamos de Pérgamo, era una iglesia que estaba en un sitio donde había muchos ingresos, movimiento financiero. Y el Señor le dice: hey, tú dices que eres rico, tú dices, pero yo te voy a decir algo: tú eres pobre. Imagínese. Así que tanto como el que tiene y el que no tiene, lo más esencial que debe estar en tu corazón es ser rico para Dios. Porque Dios le reprende a la iglesia de Pérgamo diciendo: hey, tú dices que eres rico, pero yo te voy a decir algo: tú eres pobre. Así que la riqueza no define nuestra condición espiritual. Lo que define nuestra condición espiritual es cuántos frutos estamos dando por el Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que define nuestro nivel espiritual. Y aquí voy de otro lado, porque hay gente que piensa que como Dios usa a la gente, puede ser en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, en predicación, en sanidades y milagros, y cualquiera que lo ve o ve a la hermana o al hermano dice: tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios, y comienzan a medir el nivel espiritual. Por eso no, la Biblia no dice: por los dones los conoceré. ¿Por qué dice? Por los frutos. Así que podemos ver milagros y estamos de acuerdo con eso. Podemos ver que Dios use a la gente en palabra de ciencia, de sabiduría, de consejo, en todos los aspectos. Y está bien, gloria a Dios por eso. Pero óigame bien: el nivel espiritual no se mide por los dones que pueda tener, sino por los frutos. Así que Él le dice que debían ser ricos para con Dios. Aló. Esto no invalida tampoco, voy al otro lado, porque hay gente que dice: bueno, el pastor dijo que hay que ser rico para Dios y no importa lo demás. No, tampoco estoy diciendo eso. La Biblia enseña también que debemos ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Amado, dijo Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Está hablando de la prosperidad en el alma, la prosperidad en el espíritu, la prosperidad en el cuerpo, que tiene que ver con la sanidad, y la prosperidad también financiera. Así que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, pero la bendición no puede ni debe movernos de nuestra posición espiritual. Así que el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo, y así continúa reprendiendo a cada una de las iglesias. La iglesia de Tiatira, a las diferentes iglesias, a una le dice: hey,
Yo tengo contra ti que tú toleras a Jezabel ahí. Tú la toleras. Y entonces hay cosas en las cuales el Señor puede reprendernos. Y gracias a Dios que todavía no ha sucedido el arrebatamiento. Y no estoy diciendo esto porque no quiera que Dios venga, que Jesús venga. Yo quiero que Él venga. Pero la condición en que Dios quiere encontrar su iglesia es en una condición irreprensible. Gracias a Dios que todavía la palabra está corriendo y que cada día Dios nos habla para que vivamos irreprensiblemente en esta tierra, para que en el momento que sucede el arrebatamiento de la iglesia estemos preparados. Hay algo que me llama la atención en todo esto, y es que la Biblia enseña que fue hallado. Esto nos indica y nos puede estar hablando también de que tenemos que estar preparados para todo momento, porque no sabemos en el momento que pueda suceder el arrebatamiento. Lo que sabemos y entendemos es que debemos ser hallados inocentes. Y para poder ser hallado inocente, si a alguien le cae de sorpresa, tiene que estar preparado. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola que dice: bueno, mi Señor no viene, ha tardado mucho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Y así hay gente, hijos de Dios, que están diciendo: el Señor no viene hoy. En cualquier momento puede llegar, y usted y yo tenemos que estar preparados. Irreprensible. Le voy a dejar como tarea para su casa. Usted va a leer el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. Y se va a dar cuenta de todas las cosas que Dios le reprende, o que Jesús reprende a las iglesias. A Tiatira le dice: arrepiéntete de la fornicación. Y oiga bien, la palabra fornicación en su texto original tiene que ver con muchos aspectos y habla de todo tipo de relación sexual ilícita. ¿Qué estaba Jesús reprendiendo a la iglesia de Tiatira? La fornicación. Y es lamentable lo que voy a decir, pero lo voy a seguir diciendo, y voy a convertirme en ese aspecto en un martillo que quebranta la piedra. Es lamentable que todavía hayan gente y personas en esta casa que tienen años viviendo juntos y no se han casado. ¿Qué espera? Cásese. Si ya cumplieron todo lo demás, ya consumaron el matrimonio, que no es un matrimonio, ya consumaron la parte de la consumación del matrimonio, ya se lo adelantaron. Ya se comieron la torta y todo. Cásese, firme el documento y listo, y gloria a Dios, estoy arreglado por ese lado, y arregle lo demás que tenga que arreglar. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Usted va a leer el capítulo de Apocalipsis 2 y 3, lo tiene para su casa. 2 de Corintios, y va a buscar cuáles son las cosas en las cuales Jesús reprendió a las iglesias. Y usted se va a mirar dentro de ese marco. ¿Sabe por qué? Porque las 7 iglesias de Apocalipsis representan los 7 tipos de iglesias de este último tiempo. En alguna de esas tiene que aparecer usted. Y el propósito es que cuando usted se vea en ese marco, que cuando usted se mire en alguna de esas, el propósito es que usted sienta la reprensión para usted y corrija lo que tenga que corregir. Porque nunca la palabra de Dios viene para condenar. La palabra de Dios siempre viene para corregirnos. Para corregir.
Aló, ¿está aquí todavía? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15. Aquí le voy a dar la clave de cómo yo puedo ser hallado inocente. Verso 15. Y por todos murió. ¿Quién murió? Cristo, Jesús. Para que los que viven ya no vivan para sí. Los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire que dice, murió y resucitó por ellos. No es por casualidad que diga murió y añade resucitó, porque todo tiene un propósito. Así que lo primero que dice que debemos vivir para aquel que murió por nosotros. No sigas viviendo tu vida para ti mismo, ti misma. Vívela para aquel que murió por ti, que pagó un precio muy alto, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, para aquel que perdonó tus pecados. La Biblia dice que el que quiera amar su propia vida la va a perder, pero el que pierda su vida por Cristo la hallará. Ahora, cuando tú vives para aquel que murió por ti, te estás negando a sí mismo y estás viviendo en santidad e integridad. Vas a vivir agradando a Dios, no agradándote a ti mismo ni a tus propios deseos, porque todo, absolutamente todo, la raza humana, todos tenemos deseos carnales, todo. Por eso Pablo habla de los deseos de la carne. Y Pablo luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, miserable de mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo estaba reconociendo todos los deseos que habían en su carne. Pero había una diferencia, que Pablo no vivía para satisfacer sus propios deseos, sino que vivía para aquel que murió y resucitó por él. Aleluya. Por eso dijo después, para mí el vivir es Cristo. Yo respiro por Cristo, yo muero por Cristo, yo padezco por Cristo, camino por Cristo, hablo por Cristo. Si me encarcelan, vivo por Cristo ahí también. Todo lo que pueda vivir será por Él. La clave para ser hallado inocente no es vivir como nosotros queremos. Es vivir para aquel que murió por nosotros. No es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que aquel que murió por ti te está diciendo que tienes que hacer. Ahí es donde está la clave. Daniel pudo haber dicho, bueno, el Creador permitió que nos llevaran y nos trasladaran a estas ciudades, y ahora el rey está enviando la comida de su propia mesa para nosotros. Vamos a comer, comamos y bebamos. La comida que a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, le enviaban, no era la comida que le daban a los trabajadores, era la comida que ponían a la mesa del rey. Esa fue la comida que ellos menospreciaron. Esa fue la comida que ellos dijeron, no nos traigan esa comida. Pero ¿cuál era el propósito? No querían contaminarse con la comida que venía de la mesa del rey. Hermanos, se negaron a comer los mejores platos, para comer frutas y legumbres.
aunque a la mente humana podemos decir los mejores platos, pero sabemos y entendemos que las legumbres y las frutas tienen un buen nutrimento para el cuerpo y lo más sano. Pero humanamente le estoy hablando de los platos que llegaban a la mesa del rey. Y ellos dijeron: no queremos esa comida, no nos queremos contaminar. Y hablaron de comida. Por supuesto, eran comidas sacrificadas a los dioses paganos. Le cambiaron los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, pero no le cambiaron su identidad. Y algunos se van más lejos, algunos estudiosos, que la razón por la cual a Daniel, aunque le habían tratado de cambiar el nombre, no se mantuvo. Algunos dicen, expresan, que cuando llamaban a Daniel por el nombre que el rey le había puesto, no les hacía caso. Cuando llamaban a Daniel por el nombre que el rey, porque cada nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, representaban un dios babilónico. Cada nombre representaban a un dios de Babilonia. Y los nombres que ellos tenían original representaban al Creador. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cambiaron su nombre, estaban cambiando su comida para tratar de cambiar su identidad. Y Daniel, que fue el más fuerte, aunque trataron de cambiarle su nombre, algunos dicen que cuando lo llamaban por el nombre que no era Daniel, no les hacía caso. Como diciendo: a mí no me llames así, yo me llamo Daniel. Yo represento al Eterno en esta tierra, represento al Creador, represento al Dios Todopoderoso. No vivió para él, no comió de la comida del rey, se mantuvo en oración, oraba 3 veces al día. Y nosotros, algunos en la mañana, 5 minutos y si acaso. Aló, está aquí todavía. Así que Pablo nos dice que no debemos vivir para nosotros. Diga: no vivas para ti. Aquí voy con los matrimonios. Maridos, tenemos que estar crucificados. Mujeres, esposas, tienes que estar crucificada. Aunque en algunas ocasiones la carne se nos levanta y somos ásperos. El matrimonio está diseñado no para vivir para nosotros mismos, sino vivir para los otros, para los demás. Cuando cada quien se ve por su lado, ya en la mente hay un divorcio, hay una separación. De manera que tenemos que vivir ¿para quién? Para aquel que murió, dando a conocer que murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. La Escritura dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo, sangre inocente. Ahí hay otro tema. Jesús, cuando muere, al resucitar se le aparece a Magdalena, a varias de las mujeres, y le dicen: ya va, no me toques porque todavía no ha subido al Padre. Tenía que presentar la sangre delante del tribunal del cielo. Tu pecado y mi pecado fue cargado en Jesús. Si usted estudia la Escritura, se va a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones el Señor se dirigía al Padre diciendo: Padre, Padre, Padre. Pero estando en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué
fue el momento donde la deidad sufrió una separación. Tu pecado y mi pecado mató a Jesús, lo llevó a las partes más bajas de la tierra. Pero la razón por la cual resucita es porque no era el pecado de él, sino que era tu pecado y mi pecado. En otras palabras, en el tribunal del cielo, Jesús, aunque cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones, en el tribunal del cielo fue hallado inocente, fue hallado sin culpa, fue hallado sin pecado, fue hallado sin contaminación, porque fue nuestros pecados lo que lo mató. Pero lo que permitió que saliera de aquel lugar fue ser hallado inocente. María, no me toques. ¿Qué iba a llevar? Su sangre delante del tribunal del cielo. Sangre que ahora nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y después de subir, por eso fue que subió, regresó para traer y enseñar acerca del reino. Pero dice la escritura que leímos que murió y resucitó. En otras palabras, no se quedó muerto, como primicia de la resurrección. Que aunque te toque partir de esta tierra, porque estamos sentenciados en el cuerpo a la muerte, polvo eres y al polvo volverás. El que cree en Jesús, aunque experimente la muerte física, vivirá. Aleluya, vivirá. Tendrá una resurrección. Él es la primicia de la resurrección. Resucitó para que todo aquel que haya partido de esta tierra en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos tienen familiares que ya partieron de esta tierra, que le entregaron su vida a Jesús, que murieron en Cristo Jesús. Déjeme decirle, te falta poco para verlo. Pronto nos vamos para el cielo. Pronto Cristo viene por su iglesia y nos vamos a encontrar con ellos. Y cierro con esto. Esa es una razón más para ser hallado inocente delante de Dios, para ser encontrado en santidad e integridad. Porque hay gente que está ya en el lugar de reposo esperándonos, con los cuales algún día nos vamos a encontrar. Madre, que han perdido hijos aún en el vientre, algún día vas a conocer a tu hijo o tu hija. Algún día te vas a encontrar con ellos. Los hijos que hemos perdido un ser querido, algún padre, una madre, algún día nos vamos a encontrar con ellos. Pero tenemos que asegurar ser hallados inocentes delante de Dios. Eso es lo esencial. Todo en esta tierra va a pasar. El cielo y la tierra pasará. Todo va a pasar. Y el que permanecerá será aquel que hizo la voluntad del Padre. Así que debemos hacer su voluntad. Y su voluntad no es vivir para nosotros mismos. Es vivir para el Creador. Y créame que como hombre, como persona, como ser humano, a veces han venido a mi mente pensamientos y cosas. Y una de las razones, primeramente, es Dios, ¿no? Que me ha mantenido firme, es pensar en ustedes, pensar en mi familia. A veces
Yo le hablo como usted. He pensado, si yo le fallo a Dios, por eso le he dicho: Señor, si tú sabes que te voy a fallar, llévame para el cielo. Porque aunque he pensado de repente que si le fallo a Dios, ¿cómo serían todas las consecuencias sobre la iglesia, sobre cada uno de ustedes, sobre mi familia? Todo en esta tierra va a pasar, pero mientras haga la voluntad de Dios vas a permanecer. Usted tiene tentaciones, usted tiene ataques, yo también tengo ataques. Esta mañana cuando entré al baño dije: Señor, ¿cuántos más van a venir? Ataques por aquí, ataques por aquí, ataques por aquí, ataques por aquí, ataques por aquí. Como persona, hoy le hablo como creyente. Le dije: Señor, ¿cuántos más van a venir? Todos tenemos ataques, pero la clave está: no vivir para nosotros, sino vivir para Él. Negarnos a nosotros mismos y saber que en medio de los ataques y los problemas, Dios estará ahí siempre para darnos la mano. Él se encargará de cerrar la boca de los leones. Él se encargará de enviar su ángel para guardarte de la muerte y aún del daño que han querido hacerte. Y Él estará ahí. Cierra tus ojos ahí donde está y habla con el Señor. Pero por favor, cierra tus ojos, pero no te vayas a dormir. Que algunos me dicen: pastor, cuando usted dice cierra los ojos, ya yo me siento que... Hable con Dios ahí donde está. Y dile: Señor, si no he sido lo suficientemente íntegro, ayúdame a ser más íntegro, a obedecerte más, a guardar más tu palabra, a buscarte más, Señor. Quiero ser hallado inocente delante de ti, Señor. Y si hombres como ellos lo lograron, nosotros también lo vamos a lograr. Nosotros también lo vamos a lograr. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Gracias por la palabra. Gracias por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Seguiremos esforzándonos, Señor. Seguiremos aplicando la diligencia para vivir cada día más santamente, para vivir cada día más en integridad, para vivir cada día más en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, aplicaremos la diligencia en nuestras vidas. La diligencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mientras usted habla allí con Dios, yo quiero hacerle el llamado a aquellos amigos que hoy han venido a este lugar buscando una respuesta, buscando una solución a los problemas, buscando una salida.
quiero decirte que Cristo es la solución. No es que se van a acabar los problemas, pero Él te va a ayudar, no estarás solo. A Daniel le vinieron los ataques, pero Daniel no estaba solo. Tú necesitas tener a Jesús en el corazón. Y si estás aquí en esta mañana, yo te invito a que salgas de tu asiento y vengas a Jesús. Le entregues tu corazón hoy a Jesús y permitas que Él entre en tu corazón y en tu vida. Le permitas a Dios que Él te cambie. No es con tus propias fuerzas, es Él quien cambia. Uno solamente pone el corazón y la disposición y la diligencia, pero Él se encarga de cambiar lo que tiene que cambiar. Así que amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, ven a Jesús. Él te ama y quiere cambiarte. ¿Habrá alguien en esta oportunidad que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Que quiera entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien? Todos somos hijos de Dios. Los que nos están viendo a través de las redes sociales y nos están escuchando a través de la radio, y los que están aquí que todavía no le han entregado su vida a Jesús, yo le invito a que usted haga esta oración de todo su corazón y diga: Señor Jesús, en este momento reconozco que he vivido de acuerdo a lo que yo he pensado, pero desde hoy quiero comenzar a vivir para ti. Te pido que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa. Señor, desde hoy te entrego mi corazón y decido vivir para ti. En el nombre de Jesús.